Los fieles que Dios quiera que vivamos la gran tribulación, deberemos ser los nuevos Job del Nuevo Testamento, o mejor, otros Cristos. Y a los que nos toque vivirlo, pues tendremos que pedir esa gracia de soportarlos debidamente, si el Señor no nos ha considerado dignos de llevarnos antes de alguna manera. La oportunidad de sufrir, así lo veían los santos, como una oportunidad de poder identificarte con Cristo, de dar amor a Cristo. Por tanto, nosotros, aunque esperamos al Señor y esperamos nuestra liberación, como dice el Evangelio, se acerca vuestra liberación, estamos abiertos a lo que el Señor quiera. Y lo que no le ponemos es límites para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Y si el Señor, pues, quiere que nosotros vivamos esa gran tribulación, pues la viviremos y nos dará la gracia, porque la prueba nunca puede ser superior a la gracia. La gracia tiene que ser suficiente para afrontar cualquier prueba que el Señor nos quiera dar. Y los ejemplos de los santos, de los apóstoles y de tantos santos a lo largo de 2000 años son una garantía de que el Señor es fiel y el Señor pues nunca nos va a fallar. Y entonces tenemos que vivir en una constante oración de abandono total para lo que Dios quiera. No para decirle lo que tiene que hacer, sino para nosotros adecuarnos a lo que Él en sus misteriosos planes designe para nosotros. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo el amparo, custodia y protección de San José, nuestro querido Padre San José. Hoy cuando iba esta mañana hacia la misa dominical, iba pensando, meditando en una palabra del apóstol San Pedro que a mí siempre se me ha quedado grabada en la memoria. Iba pensando en eso que él nos dice y que es bastante significativo y que pocas veces se predica, y mi sorpresa ha sido cuando, estando en la misa, que yo no me había leído la palabra de Dios que se iba a leer hoy en la misa, de repente, cuando leen la segunda epístola, resulta que era la carta del apóstol San Pedro, donde se dice esta frase. Concretamente dice así la frase: pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Para mí esta frase siempre se me quedó grabada y me parece que es un punto pues muy clarificador del primer papa. Hay que sufrir, vamos a sufrir en la vida, es inevitable el sufrimiento. Pero ya que vamos a tener que sufrir en la vida, pues que sea haciendo el bien. Mejor es sufrir haciendo el bien si así lo quiere Dios, que no haciendo el mal, que no porque estar en pecado, se puede decir de esta manera. Si vamos a sufrir necesariamente, porque la vida es un sufrimiento constante como seres limitados que somos, de sufrimientos de todo tipo, pues que sea porque estemos en gracia de Dios, obedeciendo a Dios, agradando a Dios, siguiendo a Cristo. Que no sea un sufrimiento provocado por el pecado. Ese sufrimiento que provoca lágrimas, son unas lágrimas que no son para nuestro bien, que no son para que adquiramos y atesoremos tesoros en el cielo. Fijémonos cómo lo dice. Vamos a ver. Santa Faustina Kowalska. El momento más solemne de mi vida es cuando recibo la Santa Comunión. Anhelo cada Santa Comunión y agradezco a la Santísima Trinidad por cada Santa Comunión. Lo dice en su diario en el número 1804 y concluye de esta manera: si los ángeles pudieran envidiar, nos envidiarían dos cosas: primero, la Santa Comunión, y segundo, el sufrimiento. Los ángeles, si nos pudieran envidiar, nos envidiarían dos cosas: la Santa Comunión, que nosotros podemos recibir a Cristo, podemos entrar en íntima unión, íntima comunión con Jesucristo, con el Señor, de una forma única, que los ángeles no pueden porque son espíritus puros. Fijaos qué don tan grande nos ha hecho el Señor. La Santa Comunión, que por cierto es fruto del árbol de la cruz. El fruto que da el árbol de la cruz es la comunión, es la Santa Misa, son los sacramentos. Esos sacramentos que, por cierto, durante un tiempo tuvimos que estar luchando contra esa campaña en este canal, porque había algunos hermanos católicos que estaban
y me temo que siguen empeñados en apartar a la gente de la comunión por aquello del una cum y este personaje que va de papa, este que no es que no me gusta ni decir Francisco entre comillas, una cum Bergoglio. Bueno, pues apartaban de la Santa Comunión, de la comunión con Cristo, facilitándole el trabajo al anticristo. Porque el anticristo, si algo va a hacer, es quitar la comunión, quitar la Eucaristía, quitar la transustanciación, apartar a la gente de los sacramentos. Ya tenemos ahí el ejemplo de Bergoglio cerrando las iglesias, los templos, en el año 2020, porque él va abriendo el camino al anticristo. Entonces, nos quedamos solos en esa lucha contra este desvarío de apartar a la gente de los sacramentos y de la comunión eucarística, facilitando el camino al anticristo. Pero hoy vamos a centrarnos en reflexionar sobre el sufrimiento, el sentido del sufrimiento. Y vamos a pedir al Señor que nos dé luz a todos y cada uno de nosotros para poder ver, porque si no tenemos luz no vemos, estamos en la oscuridad. Y entonces cuando estamos en la oscuridad hay tropiezos. Pidámosle, por tanto, al Señor que nos provea del aceite de la caridad para que de esa manera nuestra lámpara dé luz, produzca luz, luzca, ilumine y de esta forma pues no nos convirtamos en ciegos y guías de otros ciegos. Que no queremos ser ciegos, no queremos tropezar ni hacer tropezar. Queremos además amar al hermano, también a los que nos hacen sufrir, a los que nos crucifican, porque de eso se trata ser cristiano, de bendecir al que te maldice y de perdonar al que te hace daño, sea como sea. Tenemos que pedir esa gracia todos de ser misericordiosos. Bueno, pues así dice la carta de este domingo. Segunda lectura, domingo 14 de mayo, de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza. Pero con delicadeza y con respeto. Hay que dar razón de nuestra esperanza, de cómo vemos las cosas nosotros, cómo las entendemos, pero con delicadeza y respeto. Si falta delicadeza y respeto, ya no estamos amando, estamos haciendo otra cosa. Teniendo buena conciencia, fijaos, para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal, porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El resumen de esto es que mejor sufrir haciendo el bien en gracia de Dios y tratando de agradar a Dios, si así lo quiere Dios, dice San Pedro, que sufrir haciendo el mal en pecado, en desobediencia, en rebeldía, en orgullo, en toda clase de pecados. Sufrir haciendo el mal, por más que aparentemos lo que quiera que sea, eso es un engañabobos, un autoengaño. El autoengaño a Dios no se le puede engañar, ni a nosotros mismos tampoco en el fondo. Fijaos lo que decía Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, un psiquiatra que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración nazi. Él decía que vivir es sufrir y sobrevivir es encontrar sentido al sufrimiento. Vivir es sufrir, lo hemos dicho antes, lo queramos o no, es inevitable sufrir como seres limitados que somos, pero con una vocación existencial de infinito, con una sed de infinito. No estamos hechos para este mundo, no estamos hechos para vivir en esta carne, estamos hechos para vivir en una carne glorificada, como la de Jesús resucitado. Y claro, mientras estamos en este cuerpo de muerte, pues de muerte, como decía Santa Teresa, que quería salir de estos hierros, de estos destierros, quería irse con el Señor, que tan alta vida esperaba. Pero claro, hay que asumir que todo tiene su tiempo en los planes de Dios y que sus caminos no son nuestros caminos ni sus planes nuestros planes. Por eso la santidad consiste en sintonizar con los tiempos de Dios, con la voluntad de Dios. Bueno, yo recuerdo
Yo recuerdo a este respecto de que en la vida es inevitable el sufrimiento y que tenemos que encontrar sentido al sufrimiento, como decía Víctor Frank, y qué mejor sentido que el que nos da Jesucristo, la palabra de Dios, las enseñanzas del magisterio y la Iglesia. Qué patéticos son esos momentos en los cuales en tantas veces hemos sido testigos de niños y de no tan niños que le han preguntado a este que va disfrazado de papa, que va disfrazado de católico y no es ni católico, ni es papa, ni es nada, porque ya hemos explicado por qué entendemos que ni siquiera su ordenación sacerdotal es válida, que carece de la ordenación diaconal. Bueno, pues este personaje al que le han preguntado tantas veces por el sentido del sufrimiento, como decía Víctor Frank, que vivir es sufrir y sobrevivir es encontrar sentido al sufrimiento, no ha sabido nunca responder al sentido del sufrimiento. No lo sé, dice, no lo sé con todo descaro. ¿Cómo puede decir un católico que no sabe dar sentido al sufrimiento, de los niños o de quien quiera que sea? Por inocente que sea la persona que sufre lo que haya ocurrido, todo tiene un sentido en la fe de la Iglesia Católica y se explica sobradamente a partir de que Cristo ha sido crucificado, de que el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado, ha sido crucificado. Todo tiene explicación. El misterio del sufrimiento ha sido claramente explicado en Cristo crucificado y resucitado. Bueno, pues mi padre, que en paz descanse, que este año se cumplen 20 años de su muerte, él, gran aficionado al tenis, que le encantaba ver los partidos de tenis, solía decir que los grandes campeones son aquellos que saben sufrir. En un partido de tenis, entre dos jugadores que están jugando a un nivel muy similar, termina ganando el partido aquel que sabe sufrir. El que mejor sabe sufrir es el que gana el partido. Y esto, que a nivel deportivo, a nivel pues humano, simplemente humano, es una realidad que se constata con los hechos, pues a nivel espiritual y existencial es también una realidad. Y el Señor nos ha dicho a través de San Pablo, de su palabra, en muchas ocasiones: todo lo puedo en aquel que me conforta. Por tanto, si nosotros queremos, con la gracia de Cristo, no sin ella es imposible, pero con su gracia todo lo podemos afrontar. Entonces, la vida del cristiano consiste en eso, en saber sufrir y saber amar la vida en todo momento y en toda ocasión. Y claro, nosotros queremos ser liberados, y de hecho queremos ser liberados de este sufrimiento. De hecho, eso es humano y eso no es malo. Pues el Señor mismo se lo dice a sus discípulos: ánimo, yo he vencido al mundo, Ahora tenéis sufrimiento y dolor, pero vuestra alegría no os la podrá quitar nadie. Él dice que se acerca nuestra liberación, que levantemos la cabeza, se acerca nuestra liberación, la liberación de este mundo lleno de los engaños del maligno y de sufrimientos injustos. El Señor nos quiere venir a liberar de todo eso. Los santos nos enseñan que se puede tener gozo incluso en el sufrimiento, y fijaos que lo vemos en los propios apóstoles, en la palabra de Dios. San Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 1, me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente con mucho es lo mejor, mas por otra parte quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús cuando yo vuelva a estar entre vosotros. Lo que importa es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis acordes por la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar en nada por los adversarios, lo cual es para ellos señal de perdición y para vosotros de salvación. Todo esto viene de Dios. Pues a vosotros se os ha concedido, fijaos qué frase, a vosotros se os ha concedido la gracia de que por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Podemos padecer por Cristo. Por su gracia, y esto es una gracia pues que, como dice él, es un privilegio. En otras traducciones se dice que es un privilegio. El santo no le dice a Dios lo que tiene que hacer ni le impone límites según su pobre y limitado criterio. Esto también es importante que lo entendamos, porque muchas veces las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran. Pero es que Dios sabe más, es que esto es lo que tenemos que aceptar de una vez por todas. Es tan absurdo y tan patético que la criatura le diga a Dios lo que tiene que hacer, le dé ideas, como dice Agustín,
Fijaos, Hechos 5, 40, 42 lo que dice. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. O sea, los apóstoles son azotados, les meten en la cárcel, les hacen todo tipo de perrerías y ellos se van contentos de haber podido sufrir por el nombre de Jesucristo. No cesaban, después de eso, no cesaban de enseñar, de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. En definitiva, podemos preguntarnos qué santos nos enseñan a saber sufrir y darle el sentido y significado correcto al sufrimiento. Pues evidentemente todos. No se puede ser santo si no entiendes debidamente el sufrimiento, si no lo integras en tu vida, si no abrazas la cruz, si no te crucificas con Cristo, si no dices, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, el 2.19, estoy crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Para que Cristo viva en ti, antes te tienes que crucificar con Cristo. ¿Y qué es crucificarse con Cristo? Es hacer tuya su misión, su vocación, su palabra. Como Él nos ha enseñado que su alimento es hacer la voluntad del Padre, pues tú lo mismo. Vives alimentándote de querer hacer la voluntad del Padre, con tus deficiencias, porque eso Dios lo sabe. No estamos exentos de caídas y de imperfecciones, pero Dios mira el corazón del hombre y eso es lo que a Él le importa. Un corazón humilde y que de verdad quiere amar a Dios. Entonces hoy tenemos a Santa Gema Galgani, patrona de los enfermos, que en España hoy se celebra su día. Menuda santa. Yo creo que tenemos que leer su vida, aprender de ella. Murió con 25 años después de más de 12 años ofreciendo sus sufrimientos por un sacerdote que estaba perdido, perdidísimo. Y gracias a ello, pues ese sacerdote 2 días antes de la muerte de la santa se convirtió. Consiguió liberar a un sacerdote del pecado, de la muerte, de que arrastrara a otros al infierno. Bueno, impresionante esta mujer lo que hizo. Tuvo periódicamente los estigmas de la pasión y las llagas de la flagelación en todo su cuerpo. Padeció ataques físicos del demonio y tuberculosis en la espina dorsal. Las pruebas no pudieron separarla de su comunión con nuestro Señor, sino que más bien la fortalecieron. Bueno, ella sufrió, nació en 1878, como hemos dicho, vivió 25 años, sufrió de precaria salud, desprecio de quienes rechazaban sus prácticas de devoción, esto suele ser habitual, el desprecio, la envidia, las burlas. Tuvo éxtasis y otros fenómenos, vivió para nuestro Señor, la Santísima Virgen, y sobre todo con un gran deseo de salvar a los pecadores de su vida de pecado para que pudieran salvarse. Hoy en día se ha perdido lamentablemente ese anhelo de salvar a los pecadores y así no nos puede ir bien. Eso es desobedecer a la Virgen, que a los niños de Fátima les pidió si le querían ayudar con sus oraciones, sufrimientos y demás a salvar a los pecadores del infierno. Dice Santa Gema, después de la comunión Jesús me avisó de que por la tarde me haría una gracia grandísima. Se lo dije a Monseñor Volpi y éste me dijo que estuviese atenta y que más tarde se lo contara. Llegó la tarde, de repente me asaltó un fuerte dolor de mis pecados, después me sentí recogida. Al recogimiento sucedió la pérdida de los sentidos y me hallé en presencia de mi Madre Celestial y del ángel de la guarda, que me mandó hacer un acto de contrición. Después mi madre me dijo: hijita, en nombre de Jesús te sean perdonados tus pecados. Mi hijo te ama mucho y quiere hacerte una gracia muy grande. Sabrás hacerte digna de ella. Yo seré tu madre, sabrás mostrarte verdadera hija. Me cubrió con su manto y en ese instante apareció Jesús. De sus llagas no salía sangre sino llamas de fuego que vinieron a cebarse en mis manos, pies y costado. Creía morir y habría caído al suelo si mi madre no me hubiera sostenido. Permanecí así varias horas. Después mi madre me besó en la frente, desapareció y me hallé de rodillas. Seguía sintiendo un dolor fuerte en las manos, pies y costado. Me levanté para acostarme, pero noté que de estas partes manaba sangre. Santa Gema, la víctima de Jesús, comienza a suplir en su carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Este fenómeno se repetirá en las tardes del jueves al viernes, todas las semanas. Para disimular las llagas, usa guantes.
su confesor ordinario, Monseñor Volpi, le dice que no se deje ver las manos porque la gente podría reírse de ella. En efecto, Santa Gema sufrió el desprecio, rechazo y la burla de muchos aun cuando caminaba por las calles de su ciudad, Lucca, en Italia. La tenían por una farsante y una histérica, le gritaban insultos y burlas por las calles. Esto tan solo por su radical entrega a Jesús y su piedad. En realidad, no manifestaba nada de histeria. Así comienza para Santa Gema una vida de incomprensión verdaderamente conforme a la vida de nuestro Señor, que también padeció todo esto por nosotros. Este es el consuelo y aliciente de Santa Gema, que cada vez se parece más a Jesús y en toda ocasión en la que es humillada le da gracias al Señor que le permite compartir sus sufrimientos. Esto lo deberíamos todos de aprender. Cada vez que nos ataquen de cualquier forma y manera, se burlen de nosotros, nos insulten, pues digan toda clase de mal con cualquier característica o dimensión, de la manera que sea, pues tenemos que aprender de los santos. El Señor nos ha dado ejemplo, nos ha animado y luego tenemos santos como Santa Gema. Su propio confesor, Monseñor Volpi, duda de la veracidad de los estigmas y piensa que es obra de la histeria. También él mismo dudó. Esto hiere mucho al corazón de Santa Gema, pero todo lo aguanta por amor a aquel que lo sufrió todo por nosotros, los pecadores. Muchos fenómenos relacionados con la pasión se dieron en la vida de Santa Gema. Además de los estigmas, tuvo sudor y lágrimas de sangre. Se la vio padeciendo la flagelación. Recibió un regalo que apreció con todo su corazón. Su ángel de la guarda un día le mostró 2 coronas y le pidió que escogiera la que ella quisiera, y ella escogió la de Jesús. Tenía una relación muy peculiar y particular con su ángel de la guarda, que siempre la acompañaba y le protegía e incluso muchas veces le servía de, entre comillas, cartero, llevando sus cartas al padre Germán. Se asegura que también tenía el don de leer los corazones y que en varias ocasiones le dijo a varios religiosos que abandonarían la religión, cosa que sucedió más tarde, confirmando este don de su corazón. Le dijo en una ocasión a su director espiritual: «Me ha dicho Jesús que me enviará sufrimientos para purificarme. Él me aplicará los méritos de su pasión y me llevará con él al paraíso». Esa misma tarde el padre Germán escuchó su confesión y llorando decía que Gema había mantenido intacta su inocencia bautismal. Al siguiente día le administró el viático. Bueno, pues Santa Gema, ya hemos dado unas pinceladas de esta santa, ahora unas pinceladas de otro santo que también nos enseñó a saber sufrir por amor a Cristo, San Pío de Pietrelcina. Él decía: «No quiero huir de este sufrimiento, dame la fuerza para luchar y así obtener el premio otorgado a las almas fuertes. Señor Dios de mi corazón, solo tú conoces y ves todas mis angustias. Solo tú sabes que todo mi sufrimiento nace de mi miedo a perderte, a ofenderte, de mi miedo a no amarte tanto como el amor mismo. Aunque todo lo que sucede en este presente sabemos que es para mayor gloria y para mi salvación futura, entonces no tendría que temer permanecer en este estado, y que así sea. No quiero huir de este sufrimiento, dame la fuerza para luchar y así obtener el premio otorgado a las almas fuertes». No quiero huir de este sufrimiento. Bien, nosotros estamos llamados, pues casi con toda probabilidad, a vivir el gran sufrimiento de la gran tribulación, porque nos dice el Señor que será un sufrimiento como el que nunca ha habido ni habrá sobre la faz de la tierra. Un sufrimiento que va a ser causa de la persecución del anticristo a los fieles del Señor, por un lado, y de los castigos de todo tipo como purificación que van a venir a este mundo, permitidos por Dios para azote y castigo medicinal para que los que están alejados de Dios despierten y no se condenen. Es la última oportunidad, podríamos casi decir, después de que se haya vivido el gran aviso, el gran milagro. Cuando se entre en la gran tribulación va a haber unos sufrimientos y padecimientos muy grandes. Y a los que nos toque vivirlo, pues tendremos que pedir esa gracia de soportarlos debidamente, si el Señor no nos ha considerado dignos de llevarnos antes de alguna manera. La oportunidad de sufrir
así lo veían los santos, como una oportunidad de poder identificarte con Cristo, de dar amor a Cristo. Por tanto, nosotros, aunque esperamos al Señor y esperamos nuestra liberación, como dice el Evangelio, se acerca vuestra liberación, estamos abiertos a lo que el Señor quiera. Y lo que no le ponemos es límites para decirle cómo tiene que hacer las cosas. Y si el Señor, pues, quiere que nosotros vivamos esa gran tribulación, pues la viviremos y nos dará la gracia, porque la prueba nunca puede ser superior a la gracia. La gracia tiene que ser suficiente para afrontar cualquier prueba que el Señor nos quiera dar. Y los ejemplos de los santos, de los apóstoles y de tantos santos a lo largo de 2000 años son una garantía de que el Señor es fiel y el Señor pues nunca nos va a fallar. Y entonces tenemos que vivir en una constante oración de abandono total para lo que Dios quiera. No para decirle lo que tiene que hacer, sino para nosotros adecuarnos a lo que Él en sus misteriosos planes designe para nosotros. Y esto es importante recordarlo porque hay una tentación que susurra el demonio habitualmente a muchas personas les ha llevado al suicidio, claro, porque no estaban bien formadas, no tenían una fe bien formada, y el demonio les dice: deja ya de sufrir, basta ya de sufrir, ya es suficiente. Acaba con todo eso y deja de sufrir. De hecho, ya sabéis lo que han puesto, ¿no? La eutanasia la han puesto a la carta, cada vez facilitándolo más a la gente, porque saben que con los sufrimientos de haberse metido en el cuerpo lo que se han metido y de lo que va a venir y demás, pues la gente muchos caerán en esa tentación de pedir esa falsa solución. Igual que está la falsa solución a través de la apostasía, dando soluciones falsas, pues lo mismo, la eutanasia es otra falsa solución y el demonio te dice: deja ya de sufrir, acaba con todo y descansa y vete ya a descansar. Eso que dicen, descansa en paz, pero no se puede descansar en paz cuando tú te quitas la vida, obviamente que no. Entonces hay que tener eso bien claro, que el demonio siempre nos va a tratar de susurrar al oído: deja ya de sufrir. Y todos realmente, pues cuando tenemos un sufrimiento que nos aparece de repente, pues no nos agrada el sufrimiento. Al que le entra un dolor de muelas, lo que quiere es quitárselo, ¿no? O el que tiene otro tipo de sufrimientos, pues trata de buscarse un analgésico o la manera de no sufrir. Y además es que el hombre de hoy en día se ha hecho tristemente muy débil en ese sentido. Ya no se tiene esa capacidad de sufrir que tenían las generaciones de hace 100 años, por decir algo, ¿no? Y no tanto. Dos ideas importantes que también tenemos que tener para los que esperan al Señor en su parusía. Y para los que creen que el Señor puede venir en venidas ocultas y para elegidos antes de la gran tribulación. Si Dios te considera digno de ser arrebatado, no es para que tú salgas de este mundo y dejes de sufrir y te desentiendas de lo que aquí pasa. Obviamente que no es para eso. Eso no le ha pasado a nadie, a ningún hijo de Dios que se ha ido de este mundo por la muerte. ¿Por qué? Porque está la comunión de los santos. Tanto si vas al purgatorio como si vas derecho al cielo, vayas donde vayas después de la muerte, salvo la condenación eterna al infierno, obviamente, pues no es para desentenderte, sino es para entrar en la comunión de los santos. Y esto es fundamental, esto lo sabemos. Nadie que pretenda irse de este mundo para olvidarse, en plan egoísta, pues eso es que no se va a ir. Obviamente el Señor considerará que esa persona no tiene la madurez suficiente y tiene que seguir aprendiendo a madurar en el verdadero amor al Señor y al prójimo. Y por tanto viviremos la gran tribulación, todos aquellos que no seamos dignos de otra cosa. Que por otro lado es un gran privilegio, como decía el apóstol, el poder sufrir con Cristo. O sea, sufrir la gran tribulación también será un gran privilegio de demostrar una gran fe al Señor y un gran amor al Señor. Entonces, si tenemos que vivir la gran tribulación es porque tenemos que seguir madurando y porque el Señor cuenta con nosotros para una misión sagrada como la que ya tenemos aquí y que tenemos que seguir desarrollando hasta que el Señor diga es suficiente. Esto hay que asumirlo con confianza y pleno abandono. La persecución del anticristo a los fieles, sí entiendo que podemos decir que no forma parte tanto de la ira de Dios por cuanto que se produce
por ser precisamente fieles al Señor. Pero sí se produce en el tiempo de los juicios y castigos de Dios, que sí son la ira de Dios motivada por los pecados de los hombres. Y dentro de ellos, pues dentro de toda esa ira de Dios, dentro de esos castigos, pues está el que permita que también se persiga al resto fiel. Si es un resto, si se persigue a personas fieles al Señor en grado de santidad, pues eso pues no es tanto la ira de Dios cuanto la persecución del anticristo y la posibilidad que Dios da a esos fieles de contribuir a la salvación de muchos otros, de esos que están siendo castigados para que se conviertan muchos. Dios castiga la iniquidad de los habitantes de la tierra y el anticristo castiga la fidelidad de los hijos de Dios hasta donde Dios permite. La gran tribulación, por tanto, es un castigo y una purificación que Dios le permite al anticristo gobernar el mundo por 7 años. Podemos decir que es castigo y purificación. Fijémonos lo que dice Apocalipsis 17:17. Dice así. Bueno, no lo voy a leer, creo que es mejor que lo leáis. La idea es que Dios inspira entregar el trono, pone en el corazón que se le entregue el trono a la bestia. Esto no tiene que ser una interpretación pues más que como un castigo, claramente, que Dios pues permite el castigo ese. Porque Dios es obvio que no desea que se le entregue a la bestia su trono, un trono. Si Dios mismo lo procura, lo inspira, lo hace, es porque lo hemos obligado a castigarnos, para que de esa forma podamos reaccionar todavía a tiempo, porque mientras estamos en este mundo, todo tipo de castigo, por duro que sea, es una oportunidad de reaccionar y no perderte eternamente, que eso es lo que le importa al Señor. Y vamos a terminar hablando de la carta apostólica Salvifici Doloris del 11 de febrero del 84 del Papa Juan Pablo II, donde habla de todo este tema del misterio del dolor, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Salvifici Doloris, que significa sufrimiento redentor. La Iglesia, dice el Papa Juan Pablo II, que nace del misterio de la redención en la cruz de Cristo, está obligada a buscar el encuentro con el hombre, de modo particular en el camino de su sufrimiento. En tal encuentro el hombre se convierte en el camino de la Iglesia, y es este uno de los caminos más importantes. El sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza. Eso es obvio. Y pretender decir que no te atemoriza, pues es caer en falsa humildad. En efecto, en él está contenida la grandeza de un misterio específico. El hombre en su sufrimiento es un misterio intangible, dice el Papa Juan Pablo II. Si es verdad que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa, no es verdad, por el contrario, que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. Esto también es lo que acabamos de decir ahora, que el anticristo, cuando persiga a los fieles santos que hayan tenido que llegar hasta la gran tribulación por designio divino, pues en muchos de esos casos, si son verdaderamente buenos, santos, fieles, eso no va a ser consecuencia, no está unido a una culpa, no es un castigo unido a una culpa, sino que es un sufrimiento pues por otro motivo, por una fidelidad a Dios. Y ahí tenemos, el Papa Juan Pablo II nos habla de la figura del justo Job, que es una prueba elocuente en el Antiguo Testamento. La revelación, palabra de Dios, pone con toda claridad el problema del sufrimiento del hombre inocente, es decir, el sufrimiento sin culpa. No es que seamos o sean muchos los que sufren o sufrimos sin culpa, porque eso solamente son los santos. Todos somos imperfectos y tenemos nuestras culpas, nuestros pecados, lamentablemente. Inocente solamente es Cristo, y todos los demás tenemos nuestras cosas que tenemos que purgar. Entonces, pero bueno, el ejemplo del santo Job es fundamental que lo tengamos en cuenta, el sufrimiento sin culpa. Job no ha sido castigado, no había razón para infligirle una pena, aunque haya sido sometido a una prueba durísima. En la introducción del libro aparece que Dios permitió esta prueba por provocación de Satanás. Esto es una prefiguración, si aquí es que Satanás le provoca. Dice, en efecto, puso en duda ante el Señor la justicia de Job. Le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus ganados se esparcen por el país. Pero
Extiende tu mano y tócalo en lo suyo. Veremos si no te maldice en tu rostro, le dice el enemigo infernal a Dios. Pon a prueba a Job, que parece tan buenecito, pon a prueba, a ver si es verdad que no te maldice. Si el Señor consiente en probar a Job con el sufrimiento, dice el Papa Juan Pablo II, lo hace para demostrar su justicia. El sufrimiento tiene carácter de prueba. Fijaos estas frases del Papa Juan Pablo II. Si el Señor consiente en probar a Job con el sufrimiento, lo hace para demostrar su justicia. El sufrimiento tiene carácter de prueba. Recordemos ahora el 675, que se titula La última prueba de la Iglesia. ¿Os dais cuenta cómo coincide? El sufrimiento tiene carácter de prueba, dice el Papa Juan Pablo II con respecto a Job, para demostrar su justicia, que demuestre su justicia, que es fiel a Dios. Y ahora nosotros ya hemos entrado desde hace 10 años en la última prueba de la Iglesia, en el 675, donde ante nuestros ojos está la gran impostura religiosa, liderada por el gran impostor, Bergoglio, que él representa a toda esa facción infiltrada dentro de la Iglesia y que, siendo Iglesia, se deja arrastrar por esa impostura. Pues nosotros estamos padeciendo ya esa última prueba de la Iglesia. ¿Para qué? Para que demostremos ante el Señor que somos justos, que queremos ser justos, que queremos ser fieles, que queremos amar la verdad más que nuestra propia vida. El libro de Job, sigue el Papa Juan Pablo II, no es la última palabra de la revelación sobre este tema. En cierto modo es un anuncio de la pasión de Cristo. ¿Veis? Un anuncio, una prefiguración de la pasión de Cristo, el justo por antonomasia, el único justo, que es nuestro Señor, el Cordero inocente, sin mancha. Nosotros estamos llamados a seguir esa pasión. Donde pasó la cabeza, ha de pasar el cuerpo, obviamente. Lo que pasa es que ya estamos pasando esa pasión. No es imprescindible pasar la gran tribulación para decir que hemos pasado el Viernes Santo. Ya lo hemos pasado, ya lo estamos pasando. Estamos pasando el 675, la última prueba de la Iglesia. Sigue el Papa Juan Pablo II. Pero ya en sí mismo es un argumento suficiente para que la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento no esté unida sin reservas al orden moral basado solo en la justicia. Si tal respuesta tiene una fundamental y trascendente razón y validez, a la vez se presenta no solo como insatisfactoria en casos semejantes al del sufrimiento del justo Job, sino que más bien parece rebajar y empobrecer el concepto de justicia que encontramos en la revelación. Es decir, el sufrimiento no como castigo, que hay que hacer justicia, hay que castigar para hacer justicia, sino pues un justo que está sufriendo aparentemente de manera injusta, ¿verdad? O realmente de forma injusta sin tener por qué, pero bueno, el Señor sabe por qué, para que demuestre su justicia. Es una prueba que el Señor permite. Y recordemos aquí, en este momento, también lo que pasó con León XIII, el Papa León XIII, que también de Satanás, parecido al santo Job, vio como tenía un diálogo con Dios, muy parecido al que tiene con respecto a Job, y en esta ocasión no habla de Job, habla de la Iglesia, y le pide 100 años para poner a prueba también a la Iglesia, muy parecido a esto de Job, como una prefiguración de lo que la Iglesia tendría que vivir y que el Papa León XIII fue testigo. El libro de Job pone de modo perspicaz el porqué del sufrimiento, muestra también que éste alcanza al inocente, pero no da todavía la solución al problema. Ya en el Antiguo Testamento notamos una orientación que tiende a superar el concepto según el cual el sufrimiento tiene sentido únicamente como castigo por el pecado, en cuanto se subraya a la vez el valor educativo de la pena sufrimiento. Así pues, en los sufrimientos infligidos por Dios al pueblo elegido está presente una invitación de su misericordia, la cual corrige para llevar a la conversión. Los castigos no vienen para la destrucción, sino para la corrección de nuestro pueblo. Así se afirma la dimensión personal de la pena. Según esta dimensión, la pena tiene sentido no sólo porque sirve para pagar el mismo mal objetivo de la transgresión con otro mal, sino ante todo porque crea la posibilidad de reconstruir el bien en el mismo sujeto que sufre. El sufrimiento es un aspecto importantísimo para que nos ayude a la conversión, y está arraigado
profundamente tanto en la revelación del Antiguo como del Nuevo Testamento. El sufrimiento pretende reconstruir al sujeto, que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia, o en estos castigos que va a vivir durante la gran tribulación. Otros van a blasfemar, obviamente, la mayoría, pienso yo, pero va a haber muchos que gracias a lo que van a recibir previamente en el gran aviso, van a reaccionar y van a conseguir, con la gracia de Dios y su respuesta positiva, salvarse del castigo eterno, que es lo que importa, salvarnos del castigo eterno. No el temporal, por duro que sea, no tiene nada que ver con el eterno, que no tiene fin. La penitencia tiene como finalidad, estamos ya terminando, algunos párrafos que os he seleccionado del Papa Juan Pablo II en esta carta apostólica sobre el sentido del sufrimiento. La penitencia tiene como finalidad superar el mal, por eso la Virgen insiste tanto que hagamos penitencia para superar el mal, que bajo diversas formas está latente en el hombre, y consolidar el bien, tanto en uno mismo como en su relación con los demás y sobre todo con Dios. La palabra de Dios es clara, si no hacemos penitencia pereceremos todos. En línea con la victoria sobre el pecado, Él quita también el dominio de la muerte, abriendo con su resurrección el camino a la futura resurrección de los cuerpos. Bueno, no os voy a leer todo lo que he seleccionado porque esto se está alargando mucho, llevamos ya unos cuantos minutos, más de lo que yo quería. Bueno, dice, todo esto es prueba del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual padecéis. En definitiva, todos los sufrimientos los permite Dios para que nos hagamos dignos del reino de Dios. Por muchas pruebas, por muchas tribulaciones hay que padecer, dice Hechos de los Apóstoles, para que podamos entrar en el reino de Dios, para hacernos dignos. La Virgen en un B habló de eso, los dignos y los que tengan luz no sufrirán, decía ella. Los que han sufrido ya previamente, claro, no es que esto sea gratis, no. Los premios que da Dios no son gratis, son gratis en cuanto que son pura gracia de Dios, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y el que no haya sufrido antes tendrá que sufrir después. Pero nadie se hace santo sin sufrimiento, eso es imposible. Es imposible, para madurar en el amor de Dios hay que sufrir. Y claro, los dignos de los que habla la Virgen en un beso son aquellos que han sufrido ya mucho antes. Y si el Señor así lo considera, pues les libra de la gran tribulación. Mediante sus sufrimientos, estos devuelven en un cierto sentido el infinito precio de la pasión y de la muerte de Cristo, que fue el precio de nuestra redención, dice el Papa Juan Pablo II. Con este precio, el reino de Dios ha sido nuevamente consolidado en la historia del hombre, llegando a ser la perspectiva definitiva de su existencia terrena. Cristo nos ha introducido en este reino mediante su sufrimiento. Si Cristo nos ha introducido en su reino mediante su sufrimiento, nosotros también para entrar tenemos que hacerlo a costa del sufrimiento, aprendiendo a obedecer mediante el sufrimiento. Y también mediante el sufrimiento, dice el Papa, maduran para el mismo reino los hombres, envueltos en el misterio de la redención de Cristo. Si es que nosotros, los que creemos en las venidas ocultas y para elegidos antes de la gran tribulación, con arrebatamientos, a los que Dios considere oportuno, porque para eso es Dios y lo hará como Él quiera, no estamos negando para nada el sufrimiento. Estamos diciendo que Dios, igual que te puede llevar mediante la muerte, no le vamos a poner límites de que te pueda llevar de esa otra manera, como primicias para los demás. Que lo haga, que no lo haga, ya lo veremos. Pero cerrarse a esa posibilidad nos parece una temeridad y una soberbia inaceptable. Un error monumental, gravísimo. Decirle a Dios, no, eso es imposible, de ninguna manera. Pues bueno, no estamos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Queremos abrir las puertas a Cristo como Dios quiera que sea y Dios quiera actuar, porque eso no va en contradicción en absoluto con los evangelios. Y por último, pues hablar del Evangelio del Sufrimiento, así lo titula el Papa Juan Pablo II. El punto 25 dice que los testigos de la cruz y de la resurrección de Cristo han transmitido a la Iglesia y la humanidad un específico Evangelio del Sufrimiento. El mismo Redentor ha escrito este Evangelio, ante todo con el propio sufrimiento asumido por amor, para que el hombre no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y a esto no será suficiente las veces que insistamos en que hay que amar a Dios de verdad sobre todas las cosas, con toda fuerza. Los mandamientos, el mandamiento primero, y que hay que seguir pues lo que dice el Señor, negarse uno a sí mismo, cargar con la cruz, seguirle.
Y sólo así podemos estar bien preparados para recibir al Señor en su parusía, como quiera que sea. Al Señor no le podemos decir ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. El Señor sabrá cómo. Si ya bien sabemos que viene al final de todo de forma visible para pues poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies, para acabar con la acción de Satanás y de los demonios en el mundo, que también pueda manifestarse a sus elegidos de otras maneras, pues eso ya lo veremos. El Evangelio del sufrimiento significa no solo la presencia del sufrimiento en el Evangelio como uno de los temas de la Buena Nueva, sino además la revelación de la fuerza salvadora y del significado salvífico del sufrimiento en la misión mesiánica de Cristo y luego en la misión y la vocación de la Iglesia. Cristo no escondía a sus oyentes la necesidad del sufrimiento. Nosotros tampoco en ningún momento la hemos escondido, siempre la hemos predicado, siempre la hemos enseñado. Y por supuesto que todos los que se van de este mundo de una manera o de otra y están en Cristo, porque no hablamos de los condenados, todos los que se van de este mundo estando en Cristo y en María, lo hacen para estar en comunión con los que sigamos aquí en la Iglesia militante y en esa comunión de los santos ayudarnos unos a otros para poder alcanzar la meta definitiva de nuestra salvación eterna. El sufrimiento bien vivido en unión con Cristo, ofrecido a Cristo, es un tesoro de gracias para la comunión de los santos, como lo dijo la Virgen a los niños en Fátima. Ofreced vuestros sufrimientos, vuestras penitencias, vuestras oraciones, porque hay muchos pecadores que se condenan porque nadie hace todo eso que es necesario hacer, ser corredentores de la mano de María. Es una pena que haya tantísimos que están sufriendo y tirando esos sufrimientos a la basura. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, lo hacen en pecado, no lo hacen en gracia. Mejor es sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Estando en gracia de Cristo, en gracia de Dios, los sufrimientos unidos a su pasión tienen un carácter corredentor, salvífico, grandísimo y de santificación para quien sufre y de beneficio para aquellos que Dios en sus misteriosos designios así considere oportunos. El sufrimiento es un tesoro, por tanto, bien vivido y nos tiene que ayudar, tenemos que aspirar a lo que han llegado los santos, a querer sufrir por amor a Cristo. Pero ese querer sufrir por amor a Dios y a la salvación del prójimo, nunca imponiendo nosotros a Dios las cosas, sino dejando que sea Dios quien haga como quiera, cuando quiera. Es que así debe de ser. Los católicos fieles, que Dios quiera que vivamos la gran tribulación, deberemos ser los nuevos Jobs del Nuevo Testamento. Estamos llamados a ser Job si vivimos la gran tribulación. Y si somos fieles a Cristo, si vivimos en gracia tratando de agradar a Dios, pues si Job en el Antiguo Testamento supo dar el do de pecho, supo decir sí a Dios, supo ser fiel hasta en las pruebas más duras que Satanás le puso por permisión divina, ahora con la persecución del anticristo, de igual manera nosotros tenemos los medios y los ejemplos de los santos, ya no del Antiguo sino del Nuevo Testamento, para poder ser fieles y ser los nuevos Jobs del Nuevo Testamento. Ojalá sea Dios como quiera que sea, que seamos fieles y cumplamos la misión que Dios espera, ni más ni menos, que sepamos esperar en el Señor con una oración sinceramente profunda, de verdadero y total abandono a los planes de Dios. Yo siempre os recomiendo la oración del abandono de Carlos de Foucault. Y quiero terminar con la Unión de Enfermos Misioneros. No sé si conocéis esto. Esto es la Unión de Enfermos Misioneros, que tiene un credo de 10 puntos y que es muy interesante. Que os recomiendo que lo conozcáis, para que ellos piden que ofrezcamos a los enfermos, ofrezcan sus sufrimientos por los misioneros y esa labor en esa comunión de los santos de la Iglesia. Pues Teresita de Lisieux es un grandísimo ejemplo al respecto, desde un monasterio
desde una congregación religiosa encerrada en las 4 paredes de un monasterio, ella se convirtió en la gran patrona de las misiones. Así que nosotros, no hay nadie, sea como sea, que por grande que sea su sufrimiento y su impotencia, que no tenga un poder inmenso. Una persona en silla de ruedas, totalmente inválida, que no puede hacer nada por sí misma, que se cree, según los ojos del mundo, que no sirve para nada, sirve para dar una fuerza tremenda a los misioneros y a la Iglesia, y para que los pecadores se conviertan, se ofrece sus sufrimientos debidamente y los une a la pasión de Cristo y a la corredención de María. Y de la mano de ambos corazones sagrados se convierte pues en una fuente de gracias y bendiciones, en un tesoro inconmensurable. Los objetivos de la unión son ofrecer a Dios gozosamente los propios sufrimientos y oraciones para la extensión del mensaje de Cristo en las misiones, la santificación de los misioneros y el aumento de su número. Y procurar la santificación personal de los enfermos asociados, fomentar su comunión con los enfermos de las misiones y cooperar en actividades de animación misionera. Tienen 4 compromisos los enfermos misioneros: aceptar cristianamente y vivir con esperanza sus sufrimientos, uniéndolos a los de Jesucristo, en su pasión y a los de la Santísima Virgen, ofrecer a Dios sus acciones, dolores, angustias y alegrías por la Iglesia misionera y por los otros fines de la unión, rezar las oraciones propuestas por la unión e invocar asiduamente a María, Reina de las Misiones, a San José, patrono de la Iglesia Universal, y a San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús. Y en cuarto lugar, trabajar por su propia santificación por medio de la meditación de la pasión y vida de Jesús y de los dolores corredentores de María, esforzándose siempre por testimoniar con alegría cristiana su fe, su esperanza y su amor. Luego hay un compromiso de la Unión de Enfermos Misioneros, que la dirección de la Unión de los Enfermos Misioneros pues asume el compromiso de celebrar todos los meses una Eucaristía en sufragio de las almas de los miembros de la Unión que hayan muerto, porque esto es fundamental, estar celebrando misas, claro, por los que ya han muerto. Eso de creerse que ya están derechitos en el cielo, no, siempre hay que rezar por ellos. Luego tiene una oración, unas jaculatorias y el credo del sufrimiento misionero, que son 10 puntos. Creo que el Dios de la vida está muy cerca de cuanto sufrimos en nuestros cuerpos y que su espíritu nos sostiene y estimula con la esperanza en la resurrección. Segundo, creo que el dolor procura excepcionales consuelos al que lo acepta con visión de fe, porque dispone el espíritu humano para sintonizar con el Espíritu de Dios. 3. Creo que el dolor, asumido en la esperanza y en el amor, redime al mundo de sus pecados. 4. Creo que el dolor purifica al hombre de sus excesos materialistas y es para él ocasión de crecer en su dimensión espiritual. 5. Creo que el dolor incorpora al hombre a la pasión de Jesús y le hace colaborador del Redentor en la misión de salvar al mundo. 6. Creo que el dolor ofrecido por la acción misionera es un servicio a la Iglesia universal. 7. Creo que el dolor, vivido a la luz del Evangelio, es un testimonio fuerte de la esperanza en la futura resurrección y por ello un medio de evangelización. 8. Creo que el dolor, unido al de nuestro Señor Jesucristo, proclama la necesidad de conversión y el advenimiento del reino. 9. Creo que Dios cuenta con el dolor de los hombres en su plan de liberación total, por supuesto. 10. Creo que el dolor temporal será transformado por el Dios de la salvación en gozo y vida por toda la eternidad. Bueno, pues este es el credo del sufrimiento misionero y nosotros, nuestra misión de cada uno de nosotros es la misma, la santidad. Todos estamos llamados a la santidad y sin santidad nadie verá a Dios. Y esa santidad se consigue purificándonos desde ya, no esperando a llegar al purgatorio para que nos purifiquen. Tenemos que aspirar a ir derechos al cielo. Esa es una aspiración a la que la Virgen nos invita constantemente a través de muchas revelaciones marianas. Tenemos que aspirar a ir derechos al cielo y para eso hay que purificarse aquí, en esta vida, en este mundo. Y si tenemos que llegar a la gran tribulación, porque Dios así lo considera, pues llegaremos. Y nos seguiremos purificando. Eso es lo que hay que esperar. Y no llegar a la gran tribulación
y defeccionar. Eso sería una tragedia terrible. Lo que está en juego es ser testigos, ser mártires, testigos de la fe. Decir sí a Dios. La última prueba de la Iglesia es contra la fe. Lo que se pone a prueba es la fe y la fidelidad a la verdadera fe. Esa es la última prueba de la Iglesia. Vivir la fe, el buen combate de la fe. He combatido el buen combate. He permanecido fiel, dice San Pablo. Pues esto es lo que tenemos que aspirar, al buen combate de la fe hasta el final, como Dios quiera, con humildad y docilidad al Espíritu Santo. Se lo pedimos a Nuestra Señora, a San José y a todos los santos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.